Bienvenidos a Voz y Política con Khaled Barquero, la nueva forma de hacer periodismo. Hola, hola, saludos a todos los que nos ven y nos escuchan por las diferentes plataformas. Bienvenidos a Voz y Política, un programa de opinión y de análisis de la política costarricense. Hoy vamos a hablar de un tema parecido al que conversamos en la temporada pasada, nada más que con un enfoque diferente, y es siguiendo precisamente ese mismo tema. En la temporada pasada conversamos sobre el rol y la participación de los jóvenes en la política. Hoy vamos a hablar del mismo tema, pero de las mujeres en la política. Y para eso nos acompaña acá en el set, en la Universidad Internacional de las Américas, doña Patricia Mora Castellanos, socióloga, exdiputada del Frente Amplio, exministra de la Condición de la Mujer, excandidata a la vicepresidencia de la República, excandidata a alcaldesa, todo un historial, ¿verdad? Presidenta del Frente Amplio y también ha trabajado como profesora en la Universidad de Costa Rica. Doña Patricia, muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos hoy acá. Encantada de estar aquí, Khaled. Y además, desde que venía para acá pensé que mi sentimiento de docente universitaria me hacía estar muy contenta de saber que hay jóvenes interesados en acercarse al quehacer público, al quehacer político desde distintos lugares, en este caso tuyo, abordándolo, digamos, desde el terreno de la comunicación. Pero sí, yo agradezco muchísimo estar acá. No es la primera vez, ya ha habido otros jóvenes aquí de la misma universidad que me han invitado y yo encantada he estado aquí. Perfecto, muchas gracias. Doña Patricia, para iniciar, bueno, saliéndonos tal vez un poquito del contexto de la entrevista, cuando estaba preparando el programa de hoy, me topé con un dato que yo no sabía, y es que usted es sobrina de Manuel Mora. Sí. Y yo quiero preguntarle a usted, bueno, ¿cómo ingresa usted primero a la política, verdad? Si es por su familia, si es tal vez por un sentimiento más personal, y tal vez si usted tiene algún recuerdo de su tío, porque estamos hablando que fue una de las personas que contribuyó en el pasado, ¿verdad?, a mucho de lo que hoy tenemos y de lo que estamos profundamente Claro. agradecidos en este país, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Claro. ingresa Patricia Mora en la política? Toda Yo una carrera, ¿verdad?, gigantesca. ¿Vos te das cuenta que por mis lazos familiares yo no puedo decir yo ingreso a la política? Yo nací dentro de la política. Los Mora Valverde fueron 14 hijos. Mi tío Manuel era el mayor y mi papá, que también se dedicó a la política, fue diputado del partido, era en fin, dedicado, a quien mi tío Manuel vio siempre como a un hijo, porque era 14 años mayor. En mi hogar, yo el único quehacer que tuve cercano fue el quehacer político. Así que yo nací ahí. Eso me llena además de mucho orgullo. Es una familia. Mi tío Manuel fundó un partido en 1931, un partido que cumplió de vida muchas décadas, y en todas esas décadas no hay nadie, ningún ciudadano ni ciudadana costarricense que pueda señalarle un acto deshonroso, un acto antipatriótico, un acto de malversación. Nada, es una trayectoria que tuvo la izquierda, de la cual me siento heredera. Y como presidenta del Frente Amplio puedo decir, en el Frente Amplio somos herederos y herederas de esa izquierda que no tiene una sola mancha, que ha cometido errores muchísimos, pero que ha antepuesto siempre la bandera de Costa Rica, siempre. No puede nadie decirme, no, en algún momento esa izquierda violentó el marco democrático. No, hemos ido a las urnas, nunca hemos ganado. Hubiéramos querido obtener más votos, pero jamás se nos ha ocurrido poner en cuestión al Tribunal Supremo de Elecciones o
o intentar debilitar el Estado de Derecho. Eso que hoy vemos en peligro en Costa Rica. No, hemos sido absolutamente respetuosos y respetuosas de un sistema social al que le señalamos 1000 defectos. Consideramos que es un sistema que reproduce la pobreza, que concentra la riqueza en pocas manos, que nos ha llevado de ser un país hace 20 años de los 10 menos desiguales del planeta, a ser hoy, Khaled, un país, el nuestro, que forma parte del top de los 10 países más desiguales del planeta. Eso nos tiene que llenar de preocupación. Y a pesar de que tenemos, observaciones a este sistema social y que lo queremos robustecer, instituciones, etcétera, jamás hemos pensado, digamos, en alterar el juego democrático que hay en Costa Rica. Pero sí, yo tengo 1000 anécdotas de mi tío Manuel, a quien en el fondo vi como abuelo. Y quizás en los últimos años, la anécdota que más recuerdo, porque quizás es la que quiero recordar, es que me llamaba Patica, me decía: Patica, esta ciudadanía tiene arrestos democráticos. Dice, sabe, intuye cuando está al borde de un precipicio y se detiene. Y esa es la fe que tengo, Khaled. Qué interesante eso que usted menciona, ¿verdad? Como esa es estar prevenidos, ¿verdad? Estar atentos y cautelosos de saber, bueno, aquí algo está pasando, entonces Exacto, detengámonos. Ajá, detengámonos. Y vamos a hablar qué es lo que hemos hecho. Durante décadas este país se ha sentado a conversar, a dialogar. Eso es lo que hemos hecho. Decir, hombre, somos muy diferentes, pero pongamos las diferencias aquí y en el centro pongamos lo que nos une. Y entonces con eso que nos une vamos hacia adelante. Eso es lo que un poco se ha perdido, Khaled. Correcto. Bueno, y ya entrando en materia, doña Patricia, como les comentábamos, hoy vamos a hablar sobre la importancia, la participación, el rol de las mujeres en la política. Y leyendo algunos datos, encontré que para la década de los 70 fue cuando se empezó a tener más mujeres candidatas, ¿verdad? Hablemos propiamente de puestos de elección popular y mujeres en esos espacios. Para el año 53 se eligieron las primeras 3 mujeres diputadas. 3 mujeres diputadas, apenas, ¿verdad? Y las primeras 5 mujeres regidoras en ese momento. Y para los años 90 ya se incluyó la cuota de género del 40% en las nóminas de la asamblea partidaria. Que eso es interesante, porque yo leía que los partidos lo que hacían eran que para completar esa cuota ponían a las mujeres en los puestos de abajo. Ajá. Entonces, lo cumplimos, pero están abajo. O sea, las posibilidades de que queden electas son muy pocas. Entonces, los hombres siguen en los primeros puestos, cumplimos con la cuota, pero entonces ya luego hubo un cambio, bueno, que tienen que ser puestos elegibles, ¿verdad? Y también, bueno, ya para entre el año 2000 y 2020, solo el 22% de las candidaturas totales fueron mujeres, es decir, solo 1 de cada 5 postulaciones. Y ahora, para el año 2024, las mujeres candidatas aumentaron en 20 puntos porcentuales en solo 4 años. Y esto fue, bueno, algo que también vamos a comentar ahora, una reforma importante. Pero, doña Patricia, yo le quería preguntar, ¿cuál cree usted que han sido los principales desafíos que han enfrentado las mujeres en Costa Rica para ingresar a la política? Ok, empecemos porque este país, como Estado-nación, se funda hace 200 y pico de años, ¿verdad? Muy bien, y es hasta 1949, con la Constitución del 49, que las mujeres adquieren el derecho al voto. Es decir, antes del 49, antes de esa Constitución, que es la que hoy rige, y por eso en el 50 y pico, a inicios de la década, son las primeras elecciones bajo esta Constitución vigente. La primera vez que las mujeres no es que
tuvieron la opción de ser electas. No, la primera vez que pudieron ir a votar, ¿ok? Antes de eso, la democracia costarricense funcionaba dejando a un lado a las mujeres. Vamos a ver, las mujeres históricamente hemos sido asignadas a los espacios privados, es decir, puertas adentro de la casa. Es el mundo doméstico de los cuidados el que nos ha sido adjudicado. Puertas afuera, es decir, en lo público, han sido los varones. Ese es el formato de lo que se llama el patriarcado. Por lo tanto, las mujeres nos hemos encargado de cuidar en el más amplio sentido de la palabra. Es decir, hemos cuidado el mundo. Yo no sé si vos recordás cuando estábamos en la pandemia cómo el ministro Salas cada mediodía salía a la televisión. ¿A qué? ¿A qué salía a la televisión? Salía a llamar a la población a cuidarse. ¿Ves cuál es? Es cuidar la vida. Lo más importante no son las finanzas, no es cuidar la vida. Eso es lo que hemos hecho las mujeres en nuestra sociedad. Y eso nos ha relegado a un segundo plano, absolutamente subordinado, absolutamente enmudecido, acallado, invisibilizado. Por eso el lenguaje ha sido en masculino. Vos tenías un grupo de 17 varones, de 17 mujeres y dos varones, y vos decías ellos. Sí. Y vos sabés que lo que no se menciona, pues no existe. No existe. Todas las mujeres hemos ido poco a poco. En Costa Rica hubo una liga feminista que fue fundada en la segunda década del siglo XX, liga feminista, porque ninguno de los derechos que hemos adquirido nos lo han regalado. No ha habido un solo gesto de generosidad. Todos los hemos ganado. Y efectivamente, a partir de que adquirimos el derecho al voto y el derecho a ser electas también, empieza una muy lenta, hoy es aún muy lenta y muy dispareja, incorporación de las mujeres al mundo de la política. Lo de las mujeres ha sido, recuerdo una filósofa a la que leí una obra que se llama Las mujeres y el poder, dice: a las mujeres se les asigna el cuchicheo, el chisme, el susurro. No, el discurso con mayúscula, ese es el de los hombres. Y ese es el discurso, digamos, que ha regido la política. Entonces vos ves que el ministro de Finanzas, de Comercio, de Hacienda, las cosas que se consideran importantes están en manos masculinas. Muy bien, hoy este país ha avanzado. Efectivamente tenemos un parlamento que tiene paridad. Sí. Y sin embargo vos te das cuenta, vos ve quiénes son las jefaturas de fracción, vos ve quién ha sido presidente, está en manos de varones. Porque las mujeres tenemos muchísimos más obstáculos, ¿verdad? Además, tenés que darte cuenta que tenemos la responsabilidad, seguimos teniéndola, de las labores de cuidado. Y eso nos quita tiempo y energía, ¿verdad? Eso es, espérate que me estoy atrobando. Está bien. Doña Patricia, entonces podríamos decir, eso que usted me acaba de decir es interesante, que el hecho tal vez de tener o de no tener a mujeres en puestos importantes, a pesar de lograr paridad en muchos de esos poderes, por ejemplo, hablemos del Congreso, es más que todo por la cultura costarricense y no más que todo porque no existan mujeres capacitadas, sino porque definitivamente la cultura del tico es relegarle las labores importantes a los hombres, como usted menciona. Pero no del tico, es una cultura patriarcal
que, que tenemos que erradicar, que tenemos que superar. Es que, a ver, los gestos machistas no son solo los femicidios. No, es el chiste sexista, es la mirada, es lo que llaman el mansplaining, que hay una mujer que habla y normalmente la mujer interviene y siempre luego interviene un hombre un poco para explicar lo que la mujer dijo. Y uno dice, ¿pero cómo? O vos te das cuenta, el despojo de nuestros cuerpos. Es decir, son varones los que deciden sobre nuestros cuerpos. Hasta hace relativamente poco, no te puedo decir, perfectamente recuerdo que, por ejemplo, para tratamientos que tenían que ver con la capacidad reproductiva de las mujeres para que les hicieran esa operación, tenían que llevar la firma del marido. Y uno dice, pero si es mi cuerpo, ¿verdad? Entonces existe una sociedad patriarcal que nos ha encasillado y que eso tiene repercusiones en todos los terrenos. Vos te das cuenta que, por ejemplo, las mujeres ante un trabajo igual recibimos hasta un 17% menos del salario. Y te das cuenta que a pesar de que las universidades gradúan más mujeres que varones. Aquí tengo el dato, de hecho. Ok. Aquí tengo el dato, según el INEC, la mayoría de las personas que se gradúan de las universidades son mujeres, un 61.8% en bachillerato y un 62.5% en licenciaturas. Y a pesar de esas condiciones educativas, otros estudios revelan que solo el 15% de los puestos de alta gerencia en empresas tienen rostro femenino. Hacia ahí vamos, ¿te das cuenta? Hay entonces, sin llegar a lo que hoy vivimos, ¿verdad? Que lo que hoy vivimos, quizás una de los grados de criminalidad que existen en el país y los grados, los índices de violencia contra las mujeres que se señalan, que se conocen, te das cuenta que hay un fenómeno en Costa Rica y es que se ha remasculinizado la política. Y no hablo solo de Costa Rica, porque es que este fenómeno más bien pues, irte a la par. En Nicaragua pues es peor. Y estamos a 3 horas de ellos en carro. No es, más bien, esta es una sociedad que ha tenido la inteligencia de avanzar en derechos de las mujeres y en este caso en derechos políticos de las mujeres. ¿Qué detiene a una mujer en el Parlamento, por ejemplo, para proponerse para la jefatura de fracción, para la presidencia? Que hay unos grados enormes que sufrimos una violencia política muy grande, muy, muy grande. Yo te podría decir que he sido una mujer con suerte y que quizás el único tipo de violencia que yo he recibido, en mi vida, puedo decirte, mira, Khaled, ha sido violencia política. Recuerdo la primera vez en el Parlamento que tomé el micrófono. Más allá de que me temblaba la mano, porque las mujeres siempre creemos que no vamos a poder dar la talla, estoy confrontándome con un diputado, bellísima gente, que lo que se le ocurre decirme es, bueno, y a usted, señora diputada, me imagino que alguien le escribió eso. Ok, esa es, vos no se lo decís a un varón. Es una cosa que sale de las entrañas. Y te estoy hablando, en ese caso, por ejemplo, de un hombre que sé, que estuvimos 4 años ahí, que sé que no es un pachuco como otros que conozco. No. Y eso es lo que pueden hacer, Khaled. Precisamente ahora que usted menciona menciona el tema de la violencia política,
Bueno, es claro, ¿verdad? Este, pero ¿cómo ve usted el ataque constante que sufren las mujeres en política? El ataque que viene de Casa Presidencial, Ujú, ¿verdad? Y le menciono algunos casos, por ejemplo, doña Marta Costa, ujú, la Contralora General de la República, ujú, las diputadas Joana Obando, Cintia Córdoba, doña Sofía Guillén incluso, ujú. y también la señora presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, doña Eugenia Zamora. Eugenia Zamora. Si vos te das cuenta, es que creo que quienes nos ven y nos escuchan saben que Rodrigo Chávez le fue prohibida la entrada a las oficinas del Banco Mundial. Le fue prohibida porque se le probaron casos de acoso, de violentación de carácter de género. Entonces, por eso hablo de que ha habido en nuestro país una remasculinización de la política. Nunca ha dejado de ser masculina, pero ahora sí tenemos una persona que es, digamos, el funcionario público de mayor rango, porque ocupa la silla presidencial, eh, que, que con sus gestos, que con su mirada, que con su lenguaje, está permanentemente humillándonos a las mujeres. Eso es, pero no quienes lo adversamos políticamente, no, no. Vos hablás con mujeres y dicen, no, es que yo no puedo ver porque mira cómo se siente. En fin, hay un... Y esto ha provocado que en el escenario político nuestro hoy se haya naturalizado, más o menos, que el señor Chávez le pregunte o le increpe a una diputada preguntándole, bueno, ¿y ese marido que usted tiene o ese novio? Hay un ensañamiento y un desprecio profundo de él hacia las mujeres. Vos has puesto los ejemplos de quien dirige la Contraloría, que es una mujer, de quien dirige el Tribunal Supremo de Elecciones y de muchas diputadas que han sido agraviadas desde Casa Presidencial. Incluso por mismas mujeres, ¿verdad? Ah, Recordemos el sí, caso de la ministra de Ciencia y Tecnología en sí. contra de la diputada Joana Obando, ¿verdad? También. Porque vos te das cuenta que una de las características del patriarcado, Khaled, es de que nos ha puesto a las mujeres a reproducir el modelo. Ok, yo recuerdo a mi abuelita, esa que tuvo 14 hijos. Imagínate vos, toda su vida reproductiva, criando niños, pariendo y criando niños. ¿Cómo se sentaban? Nos sentábamos ya los nietos, y ella de un momento a otro decía, pero fulanito, uno de los nietos, y no es que los quisiera más, comete vos ese pedazo de pollo. Vos te das cuenta de que las mujeres seguimos, o si, seguían, y hoy todavía en un porcentaje lamentablemente alto, considerando que quienes deben de ser mejor alimentados, porque al fin y al cabo son los machos de la familia, cosas que se derrumban, porque si vos ves hoy, más del 50% de los hogares en este país tienen jefatura femenina. Es decir, que aquel rol de proveedor que el varón tenía y que lo hacía ser el pater familias, vos te das cuenta que por unas condiciones sociales sí, de injusticia terrible, hoy es muy difícil que vos sintás que hay un varón que puede mantener al núcleo, digamos, mantener entre comillas, al núcleo familiar. Es decir, las mujeres hemos realizado toda la vida, y quizás eso es lo que fundamentalmente ha determinado el lugar que hemos ocupado en la sociedad, hemos realizado un trabajo mm, que nos ha tratado como esclavas. ¿Qué es una esclava o un esclavo? Alguien que trabaja, que trabajó cuando existió la esclavitud, sin recibir un 5 y sin que se les reconociera el trabajo. Las mujeres, eh,
hemos realizado, hemos tenido la responsabilidad de los cuidados, de ese trabajo no remunerado desde siempre, ¿ok? Desde siempre. Es un trabajo no reconocido. Yo recuerdo siempre la anécdota de que andan los del censo, tocan en una casa, la que abre es una mujer, ellos preguntan del INEC, y aquí quién trabaja. Ella está cuidando 3 huilas, está con un palo de piso en la mano y tiene los frijoles en la cocina. La cocina. Y dice, no, aquí el que trabaja es mi esposo. Ok, eso que ella está haciendo no es trabajo porque nadie lo paga. Hay un estudio que se hizo cuando yo estuve en el INAMO, que lo hicimos junto con el Banco Central. Si ese trabajo no remunerado se nos pagara a las mujeres, ¿verdad? Poniéndole los valores más bajos, eso significaría un 25.9% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que nos deben a las mujeres. Y claro, eso nos invisibiliza. Y entonces, pues no existimos. Y al no existir, puede suceder lo que vos estás mencionando o señalando o poniendo como ejemplo de una molestia, vamos a ponerlo así, entre amplios sectores de hombres, una molestia de que las mujeres hayamos abierto las puertas de las casas para salir, las puertas de las universidades para poder entrar, las puertas del parlamento para poder entrar. No, calladitas, estábamos más bonitas, y resulta que nos hemos animado y hemos entrado a lo que es la vida pública, es decir, la vida que está afuera de las puertas de las casas. Esa es la vida pública en donde las mujeres no estamos pidiendo privilegios, no. Lo único que estamos pidiendo y exigiendo son igualdad de condiciones. Ni 1 milímetro más que los varones. Lo único que necesitamos es igualdad, equidad. Sí. Doña Patricia, bueno, ahorita hablábamos usted nos mencionaba, ¿verdad? Que se ha avanzado un poco en la representación femenina en la política y de hecho, bueno, lo vimos en las pasadas elecciones municipales, donde yo digo que gracias a esta reforma, a esta iniciativa de ley que prohibía la reelección indefinida de alcaldes, Claro. bueno, eso hizo que hubiera un cambio importante en muchos partidos, y hablando también de la paridad que tenía que existir en las papeletas, eso hizo que también hubieran más mujeres candidatas y por ende más mujeres electas como alcaldesas. No tengo el dato exacto, pero creo que para el 2020 quedaron electas alrededor de entre 6 y 9 alcaldesas. Creo que 7. Por ahí más o menos. Y para esas elecciones pasadas del último año, más de 20. Entonces estamos hablando de un cambio muy importante. Y también quería Nada más unirlo. un dato ahora que me Ajá. estás hablando de alcaldías. Yo tuve un trabajo muy cercano con la red de mujeres municipalistas cuando estuve en el INAMO. Vos sabés que el Código Municipal no le adjudica a las vicealcaldías absolutamente ninguna atribución. De hecho, las funciones de la vicealcaldía, perdón, tienen que ser impuestas, digámoslo así, por el alcalde. Por el alcalde. Él tiene que ¿Vos te das cuenta decirle. que han asumido que las vicealcaldías van a estar en manos de mujeres y muchas veces en muchas municipalidades no les ponen ni siquiera un escritorio? O incluso recuerdo un caso, la municipalidad de Carrillo, si mal no recuerdo, que la señora vicealcaldesa incluso hasta interpuso un recurso porque le asignaban labores de asistente. Sí, o porque llevar el labores café, de secretaria y todo eso. atendiera el teléfono. Sí, y también, bueno, también en las pasadas elecciones presidenciales tuvimos 5 mujeres candidatas a la presidencia. Recuerdo, bueno, doña Linet Saurío, Natalia Díaz. ¿Quién más se nos va por ahí? Doña Marisela Morales. Y doña Carmen Quesada también, que fue compañera suya en el Congreso. Sí.
en el 2014, Sí. y se nos va una. Tenemos una por ahí. ¿Sabes, Caled? No. Bueno, ahorita nos acordamos. Y también para estas elecciones que se avecinan, ya hay algunos nombres también por ahí que suenan. Doña Natalia Díaz nuevamente, doña Laura Fernández, doña Claudia Dobles, y también se ha mencionado el nombre de doña Yolanda Fernández, que ha estado muy vinculada al sector empresarial. Yo quisiera preguntarle, más allá de, ¿verdad? De yo sé que usted con la mayoría de ellas difiere políticamente, ¿verdad? ¿Qué opinión le parece a usted, le merece el hecho de ir teniendo cada vez poco más representación femenina? Y también hablando que son mujeres que de una u otra forma representan un caudal político importante. Mencionamos, por ejemplo, doña Laura Fernández, que probablemente sea la candidata del oficialismo. Y estamos hablando de un caudal electoral importante. Y bueno, en su momento... Claro, me pones un mal ejemplo. Por lo mismo le Sí, mencionaba, ¿verdad? El tema de que porque políticamente se difiere, ¿verdad? Si hay alguien, no, es que yo con Natalia Díaz puedo tener diferencias, o con Linet Saurío. Eso es una cosa, pero yo no. Linet fue la candidata del PUSC, ¿verdad? Claro. Sí, yo recuerdo que yo iba junto con José María Villalta a los debates. Yo me quedaba sentada en el público, pero al terminar yo me dirigía a Linet y comentábamos si alguno de los candidatos había intentado callarla. ¿Ves? Ella tiene... Aquí a mí me parece maravillosa esa incorporación que estamos teniendo las mujeres. Claro que sí. ¿Para qué esta incorporación de resultados? Se requiere que esas mujeres no reproduzcan el modelo patriarcal. Es que si vos me hablas de Pilar Cisneros, yo te digo, ella está reproduciendo. Ahí no hay crítica ninguna a una pachucada de Chávez. No. Así que, claro, vamos... Dave, es que sentimos vergüenza las mujeres cuando entramos al salón de expresidentes y expresidenta de la República en el Parlamento, en la Asamblea, en el Parlamento, de entre 50, una foto de una mujer. Entonces eso obviamente tenemos que superarlo y que, sí, y que dar espacio a que las mujeres podamos aportar a la política algo que tenemos la capacidad de aportar. Vos te das cuenta que las mujeres, por haber sido destinadas a las labores de cuidado, ¿qué es una labor? Digamos, la labor de cuidado es ver cómo los huilas no se pelean entre ellos, cómo de un momento a otro se mantiene un vínculo con la suegra y la abuela llega y los vecinos. Estamos acostumbradas a tomar muy en cuenta la importancia de fortalecer vínculos, de fortalecer redes. Estamos muy dispuestas a escuchar. Es que los varones han considerado que tienen la razón. Nosotros siempre queremos, y eso vos lo ves en general, en todas casi las mujeres que hacen política, que están dispuestas a escuchar. Bueno, eso es necesario. Los niveles de violencia política en general, la tensión política disminuiría si las mujeres tuviéramos más peso en el quehacer político. Doña Patricia, ya para ir aterrizando, ¿qué consejo le daría usted a las jóvenes que hoy quisieran participar en política o iniciar una carrera política, viendo el contexto político nacional que usted ya ha mencionado, ataques constantes a mujeres también? ¿Qué consejo usted como una mujer que lleva muchísimos años, ¿verdad?, en política y que ha vivido muchísimos casos, ya usted lo mencionó, para que ellas al fin y al cabo tomen la decisión de que sí vale la pena al fin y al cabo entrar, ¿verdad?, en política? Sí. A las mujeres jóvenes, fundamentalmente a todas, pero a las jóvenes, yo siempre les digo, adelante, ustedes cómanse el mundo. Es decir, no ha habido un movimiento social más irreverente y más importante
que el movimiento de mujeres. ¿Por qué? Porque está involucrando a más de la mitad de quienes habitamos el planeta. Eso es. Y porque no estamos queriendo ningún privilegio, solo estamos queriendo, como te lo dije, igualdad. Y a las chavalas jóvenes, que sé que tienen muchísimas más agallas que las que pudimos. Ahora se habla, ahora vas a la universidad y ves no al acoso sexual y llegas a una plantación, digamos, y por lo menos han puesto un rótulo, o llegas a una playa. Eso cuando yo tenía la edad de ustedes, jóvenes mujeres, no existía, uno ni hablaba de lo del acoso y llegabas a la U y veían, entonces lo que pasaba es que ya no usabas minifalda, bajabas la falda para no. Hoy no, hoy las mujeres sabemos que tenemos derechos, tenemos que reivindicarlos y ustedes tienen, jóvenes, que saber que este país cuenta con unos arrestos democráticos, como se lo comenté ahora a Khaled, que heredé. Hay una ciudadanía con arrestos democráticos. Vamos a exigir nuestros derechos y vamos a exigir respeto absoluto a nuestras decisiones, a nuestros cuerpos, a nuestro pensamiento, a exigir que el Estado, por ejemplo, consiga colaborar en lo que son las labores de cuidados, porque no es únicamente con la pareja masculina que se va a recibir ayuda, no, se requieren redes de cuidado infantil, se requieren redes de cuidado para la tercera edad, se requiere horarios en las escuelas que nos ayuden a las mujeres a poder incorporarnos a la vida pública. Así que adelante, jóvenes. Sí, y ahorita que usted mencionaba el tema de redes de cuidado, se me vino un tema importante, ¿verdad? Y que de una u otra forma tiene trascendencia en las mujeres y son las famosas jornadas de 12 horas, ¿verdad? Y Eso cómo es. afecta esto también a las mujeres. Doña Patricia, ya para finalizar, tengo que preguntárselo. ¿Tiene algún interés Patricia Mora en postularse nuevamente a un cargo de elección popular para próximas elecciones? El Frente Amplio está ahora en proceso ya de inscripción. Estamos en proceso de inscripción. Yo soy la presidenta del partido Frente Amplio, fui cofundadora hace 20 años de este partido, no tengo ninguna aspiración. Lo que tengo es una enorme ilusión por la manera como veo que estamos trabajando, por el orgullo que me dan nuestras diputaciones y por la manera como estamos avanzando en dialogar con distintas sensibilidades, con distintos actores y políticos, con distintos sectores, con pequeños partidos cantonales, porque sabemos que para enfrentar el próximo proceso electoral, que será uno de los más difíciles de la historia nuestra, requerimos estar unidas y unidos, todos quienes ponemos por delante el marco democrático y nuestro Estado social de derecho. Doña Patricia, muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos gusto. hoy acá. Estoy muy complacido, ¿verdad? con este proyecto y agradecerle, ¿verdad? Nuevamente el habernos acompañado acá y hablar de este tema tan importante. Encantada. Cada vez que lo requieran, yo estaré aquí. Muchísimas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Voz y Política. Recuerden que pueden ver este episodio, los anteriores y también los próximos en todas nuestras plataformas, en Facebook, en YouTube y también en Spotify. Gracias y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Chao. Gracias por escuchar Voz y Política con Khaled Barquero, la nueva forma de hacer periodismo.